se han utilizado diferentes tipos de piedra de toque. Pudiera llamarse eso orden y limpieza en tu metodología, ¿eh? La muestra no te va a dar la reacción óptima. Ray, y nos vas a compartir ahorita unas imágenes de cómo se hace el calado ya para adentrarnos un poquito más. Bueno, mira, si me quieres compartir tantito para que... Claro que sí. Muy, muy interesante lo de este proceso, sobre todo porque actualmente en nuestra evaluación, mucha gente depende de esta metodología. Ya se ve, ¿no? Bueno, esta foto se las quería compartir primero. Les comentaba que está en el blog. Y aquí podemos observar precisamente que se llama El prestamista y la mujer. Es una Así obra es. muy bonita del año 1500. Y precisamente está haciendo procesos de evaluación esta persona. Hay un debate acerca del nombre que tiene esta obra, esta pintura, pero bueno, de eso no hablaremos ahorita. Eh, Vamos a observar que tiene precisamente la piedra de toque Ajá. aquí en este espacio. No sé si se alcanza a ver. Está como la báscula Ajá. y tiene ahí la piedra de toque pegadita. Sí. Sí, no, bueno, sí se alcanza a apreciar, cómo no. Y Sí, déjame ahí decirte que la esta piedra. pintura la he visto montones de veces, Ray, y nunca me había percatado de eso, ¿eh? Qué Sí, barbaridad. si tú amplías la imagen, vas a observar precisamente las líneas que tiene marcadas ya las muestras de oro, la piedra de toque. Entonces es interesante, este proceso se ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, como lo habíamos comentado, y es muy interesante conocer todo este proceso desde sus inicios. Entonces, bueno, si quieren leer el blog, pues ahí les No, dejamos pues la el link. pintura es famosísima, es de Quentin Massís, pero, Así uy, es. qué maravilla, ¿eh? Te juro que es la primera vez que me pongo a verificar esos detalles, ¿eh? Está muy bien. Bueno, igual aquí podemos observar que se han utilizado diferentes tipos de piedra de toque a través del tiempo. Y te digo, básicamente era poner las muestras, ¿no? Nosotros, si observamos aquí esta imagen, pues ahí tenemos las muestras, ¿no? ¿Cómo deben de estar marcadas las muestras? Deben de estar bien definidas, bien marcadas, y sobre ese tipo de muestras ya podemos realizar nuestros ensayos. Les comentaba, pasan en YouTube, en algunos videos de muestras que realizan algunas personas que están realizando algún ensayo, y pues están muy mal hechas, ¿no? Eso lo que Muy va a hacer es... agresivas, muy Eso lo que agresivas, Ray. eso lo que va a ocasionar es de que cuando tú agregues los reactivos para verificar tus hilatajes, pues no te van a ser asertivas, van a ser muchas cosas diferentes a lo que debe de realizar, puesto que no está bien marcada la muestra y va a reaccionar mucho más rápido los ácidos sobre esta muestra de metal, aunque la pieza sea de un quilataje más alto. Muy bien. Bastante interesante, Ray. Y también estoy analizando, bueno, generalmente hemos compartido juntos esos videos. En lugar de tomar la muestra como generalmente lo hacen, sobre el mismo patrón, horizontal, estamos viendo aquí la dirección correcta para poder marcar la raya o muestra en la pieza, que sería en contradirección, pues para tener un espacio más adecuado y poder comparar las muestras, adquiridas. Pudiera llamarse eso orden y limpieza en tu metodología, ¿eh? Fíjate que también eso es otro aspecto, ¿no? Porque me decían, ¿cómo la marco? ¿La marco así o la piedra la paro y la marco o la muestra parada? No tiene nada que ver,
siempre y cuando la piedra, la porosidad sea la óptima para hacerlo de cualquiera de las dos formas. Porque en el video que sacamos de cómo curar la piedra de toque, yo hice un lijado para poder crear una porosidad en esa piedra que no lo tenía, porque si tú querías marcar algo en la piedra, se resbalaba, se patinaba, o si fuera oro, así fuera plata, porque la piedra no estaba en óptimas condiciones. Con este lijado, perdón, adquiría la tonalidad. Y bueno, Claro, dependiendo hacia dónde lo elige, pues voy a marcar mi muestra del lado contrario para que pueda yo poder dejar metal ahí en la pieza. es Ahí sí correcto. ya no lo podría hacer de las dos formas, o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Va a ser en la dirección contraria hacia donde yo hice mi lijado de la piedra. Fíjate, Ray, que lo que me acabas de decir es algo muy importante. Este material del cual estamos tomando muestra, que es obsidiana sintética, a veces creen efectivamente tiene una porosidad natural porque esto es un tipo de vidrio que nos da la naturaleza. No obstante, no obstante, nosotros estamos trabajando este material para dejarlo en óptimas condiciones. El lijado que nos enseñabas en los anteriores videos es para dejar en óptimas condiciones tu piedra y que pueda adquirirse de esa manera la mejor de las muestras. Entonces, si tú nada más compras esta pieza y empiezas a hacer la raya, lamentablemente el resultado no va a ser el mejor. Tienes que preparar tu material, de lo contrario, la muestra no te va a dar la reacción óptima. Pues bueno, básicamente es todo lo que les puedo comentar acerca de la piedra de toque en estos momentos. Eh, el tema Oye, es es todavía algo mucho muy más. importante, es una introducción misma. Bueno, introducción no, Ray, porque ya habíamos visto otros videos de cómo prepararla, pero creo que nos da pauta a muchas, muchas preguntas que vamos a nosotros a poco a poco ir solucionando en videos póstumos. Me parece muy interesante la antigüedad de esta metodología, porque estamos no solamente reiterando que la evaluación profesional ya tiene antecedentes históricos sumamente importantes y que las herramientas bien utilizadas pues nos pueden ayudar a determinar efectivamente el nivel de pureza de nuestra pieza. Pero así nos especificaba también Carmen que no es la metodología más adecuada para poder definir con exactitud si una pieza realmente es fidedigna o no. Esto no nos ayuda con piezas rellenas, no nos ayuda con galvanizados, no nos ayuda con chapas con cierto grosor, y es importante que también lo tengamos presente porque aunque sepamos utilizar la metodología, esto no nos exonera a que caigamos también en fraudes. Así es. Pues Carmen, muchas gracias por tus aportaciones. La verdad es que siempre ayuda a tener otra visión más porque podemos aclarar más cosas que a lo mejor en estos momentos a nosotros no nos venga a la cabeza. Y bueno, la verdad me encantaron tus aportaciones porque nos ayudaron a explicar un poquito más acerca de diferentes puntos que teníamos que abarcar de este tema, ¿eh? Te agradecemos mucho que nos hayas visitado y que te des el tiempo para poder hacer estos videos con nosotros. Y que Muchas nos gracias a ustedes visites por en más invitarme. ocasiones, amigocha, para que podamos compartir pues este tipo Claro, de experiencias que nos enorgullece platicar, ¿eh? claro, desde luego. Bueno, nos Encantado. despedimos. Gracias por estar aquí otra vez. Y bueno, ya saben, chicos, si gustan hacer alguna pregunta, pues aquí estamos para poder apoyarlos. Que estén muy Todos bien. sus Hasta luego. comentarios, por favor, y dudas, que nos las externen, Ray. Un honor nuevamente estar contigo y nos vemos muy pronto para todos, ¿eh? Nos vemos.